Muy bien, y antes de orar y de pasar a la reflexión, quisiera aclarar algo que tal vez cuando se dicen palabras o expresiones, en algunas ocasiones se puede malinterpretar o yo las puedo decir mal y esto producir que de allá para acá se interprete de una manera que no era. Y entonces yo quiero aclarar. La semana pasada nosotros estuvimos viendo sobre Corintios la necedad de la cruz. Y esa palabra necedad en su original tiene algunos significados. Es una bobería, es una tontería, pero hay uno que es muy fuerte, que es estupidez. Entonces, esa palabra es una palabra que refleja la manera como el no creyente, la persona que no es salva, que no cree en Cristo, ve el Evangelio, la palabra de la cruz, no Dios. Y Dios no es ni bobo ni tonto, no. Él es santo. Él es Señor, Él es creador. Lo que queríamos decir con esta palabra es que pudiéramos entender cómo el hombre caído ve el mensaje de la cruz. Pero que haya usado esta palabra no quiere decir que Dios lo sea. ¿De acuerdo? Porque lo que queremos es mostrar simplemente cómo el hombre, cómo lo veíamos nosotros, cómo veíamos esa palabra de la cruz. Así la veíamos, pero eso no quiere decir que Dios lo sea, ¿de acuerdo? ¿Está claro esa parte? Y si hay alguien de verdad que de pronto lo malinterpretó y esto lastimó su corazón, yo le pido perdón. Y al final, si hay alguien que quisiera encontrarme con esa persona y que pudiéramos orar, porque esto es bueno, somos cristianos, pero también somos hombres y podemos acercarnos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y perdonarnos. Entonces, si hay alguien que lo haya lastimado y por no haberlo explicado bien, lo entendió mal, yo quisiera pedirle perdón al final y que oráramos juntos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 11. No hemos podido salir de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11. Versos 17 al 32. Dice la palabra del Señor de esta manera. Pero al darles estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, por consiguiente, por todo lo que Pablo viene diciendo, él dice, examínese cada uno a sí mismo
Y entonces, coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Padre, nosotros estamos aquí por tu gracia. Nosotros hemos venido a celebrar y a conmemorar esta solemne ordenanza que tú nos has hecho, porque fue lo que tú marcaste en la cruz del Calvario al morir, al derramar tu sangre y al resucitar por hombres indignos que no merecían tu gracia. Y al hacer esto en la cruz del Calvario, tú produjiste unidad en esos mismos hombres y mujeres que salvaste, donde te diste por causa de tu amor a través del Espíritu Santo en Cristo. Ahora Cristo mora en nosotros y nos ha unido para que nosotros como un solo cuerpo podamos adorarte al celebrar esta santa convocación. Pero también entendemos, Señor, que hay muchas cosas que nosotros no comprendemos aún cuando leemos estos textos. Hay muchas situaciones que presentan que a veces la iglesia no está celebrando con solemnidad algo que para ti es tan santo. Pero tú, a través de tu palabra, nos das esperanza y usas a Pablo para mostrarnos a nosotros que hay un camino, que tú no nos has dejado solos. No solamente nos salvaste y nos diste nueva vida, sino que ahora nos instruyes y nos enseñas cómo es que nosotros debemos adorarte a ti. Nos ayudas a informar nuestra manera de pensar para que no impongamos lo que pensamos, que traemos del mundo a la iglesia, sino que la vas limpiando, la vas santificando. Y en medio de esto, tú permites que aún nosotros nos equivoquemos para corregirnos, enseñarnos e instruirnos de tal manera que nos podamos parecer a Cristo. Así que guíanos, sé tú hoy con nosotros. Usa al predicador, que no sea él sino tu palabra, y que tu Espíritu Santo use tu palabra y transforme los corazones de tu iglesia en este momento y traiga salvación aún para aquellos que puedan estar aquí, que no tengan salvación, pero que tú les has traído para convencerlos y también añadirlos a tu iglesia por la gracia que nos diste en los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Muy bien, mis hermanos, déjenme ponerles esta ilustración delante de ustedes para ver si podemos ubicar un poco lo que Pablo nos dice en el texto. Imagínense que ustedes están en una fiesta, ustedes están preparando una fiesta. Esta fiesta es para un ser muy amado, especial. Esta fiesta puede ser para su hijo o su hija, pero ese hijo o esa hija son únicos. Así que esto lo hace más especiales aún. Van a honrarlo, van a presentarlo porque él ha hecho algo especial, se ha graduado, está alcanzado algún logro. Entonces ustedes quieren honrarlo y alquilan el mejor lugar, alquilan mesas, sillas, visten los manteles y las sillas con los mejores vestidos que pueda haber. Decoran las mesas, cada una, especialmente con cada detalle, de tal manera que cuando los invitados vengan, ellos puedan sentarse y al hacerlo,
por la manera como ha sido organizado todo en detalle, ellos puedan identificar lo que estamos celebrando es especial. O a quien estamos celebrando es especial. Y no solamente esto, imagínense que ustedes también contratan el mejor chef para dar la mejor comida, porque la celebración amerita una especial y muy buena comida. Así que se contrata el mejor chef y no solamente esto, sino que también contratamos los mejores meseros para que los invitados sean muy, muy bien atendidos. Ahora imagínense ustedes que cuando ustedes hacen la invitación, las personas, algunas responden, pero otras no vienen. Pero las que vienen llegan al momento especial, al homenaje de esta persona, su hijo, su hija. Se sientan en las mesas, se ubican cada uno, pero ocurre que cada una de esas personas cuando se sientan, empiezan a sacar sus celulares y a mirarlos. Algunos a trabajar, otros a chatear, pero las personas empiezan a distraerse. Aunque pasa la persona para ser homenajeada, empiezan a hablar de el reconocimiento que le están haciendo a su hijo. Y al hacerlo, aún así, en medio del homenaje, las personas que fueron invitadas siguen distraídas en sus celulares. Es decir, no están prestando atención. No están mostrando interés en el agasajo, porque están más concentrados en otras cosas que son más importantes para ellos que el homenaje al cual fueron invitados. Déjenme hacerles unas preguntas, mis hermanos. ¿Cómo te sentirías si fueras tú el que le estuvieran haciendo esto en la fiesta más especial para tu hijo o hija? La gente no está prestando interés en lo que estás haciendo, pero están ahí para comer. Y de hecho comen. ¿Qué harías con aquel que no asistió o no valoró la fiesta? Bueno, yo creo que algunos podrían tomar a esa persona o a las personas que no están prestando atención, porque hay algunas que sí prestaron atención y estuvieron muy interesados, pero otros no. Yo creo que algunas personas lo que harían es sacar a esas personas de la fiesta porque no están prestando atención y otros lo dejarían. Bueno, ese, mis hermanos, con una distancia muy larga a lo que Pablo está presentando, es más o menos una ilustración de lo que está pasando en la iglesia de Corinto, de lo que está pasando en medio de la cena. ¿Qué sentiría Jesús en medio de su iglesia cuando la iglesia se congrega y se reúne a celebrar la cena del Señor, pero no entiende? Es decir, que al no entender, podemos hacer un montón de cosas que pretendemos entender que es lo que Él quiere para adorarlo, pero no es lo que Él desea, porque su palabra nos enseña cómo Él desea ser adorado, aún en la cena. ¿Qué sentiría Jesús cuando su iglesia no valora, no aprecia el privilegio que tenemos cuando nosotros nos reunimos, cuando nos congregamos para esta hermosa celebración? ¿Qué pensaría Cristo? Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, mis hermanos. Ellos no entendían, pero noten que estaban celebrando la cena del Señor, pero no entendían el significado que había cuando se reunían. Cuando hacemos esto, este significado. Ellos no comprendían el valor que tenía el solo hecho de que hombres y mujeres redimidos vinieran a celebrar, a recordar, a conmemorar un acontecimiento tan especial. Así que menospreciaban la cena del Señor.
Y como resultado, no solamente menospreciaban la cena, menospreciaban la iglesia de Dios. Entonces nosotros podríamos hacernos una pregunta. ¿Entendemos para qué nos congregamos cuando celebramos la cena del Señor? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros nos reunimos realmente para celebrar, para levantar el pan y un vino? ¿Cuál es ese propósito? Porque el verso 18 dice que los corintios se reunían, es decir, se congregaban como iglesia. El texto dice, pues en primer lugar, dice Pablo, oigo que cuando se reúnen como iglesia, es decir, que ellos tenían claro el concepto de lo que era una iglesia. Por ende, hacían lo mismo que nosotros estamos haciendo hoy. Nos reunimos. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se reunían ellos? ¿Cuál era el objetivo? Porque ellos no se reunían precisamente para celebrar la cena del Señor, aunque se reunían en el nombre de la cena del Señor. Y ahí es donde está el problema. Entonces, por eso quiero que miremos 3 puntos. Reflexionemos solamente en 3 puntos. El primer punto es, ¿cuál es el motivo que a nosotros nos congrega para celebrar la cena del Señor? El segundo motivo es el mandato por el cual nos congregamos para celebrar la cena del Señor. Y el tercer motivo, ¿cuál es nuestra actitud cuando nos congregamos a celebrar la cena del Señor? Hay 2: reconocimiento y arrepentimiento. Así que vamos al primer punto, al primer motivo. Lo encontramos en el verso 17 al 22. Pablo dice, pero al darles estas instrucciones no los alabo. ¿Por qué? Porque no se congregan, aunque lo están haciendo, para lo bueno, sino para lo malo. ¿Qué hay de malo en lo que ellos están haciendo? ¿Cuál es el problema si se están congregando como iglesia? Dice Pablo. Bueno, Pablo nos deja mirar más adelante, en los versos que siguen, cuál era el problema. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, ¿qué hay? Divisiones. Una mente dividida, mi hermano, que no entiende el evangelio y que impone lo que piensa que debe ser, es una mente que no se va a unir. Puede estar aquí, pero no necesariamente quiere decir que esté en medio de nosotros. Su cuerpo está acá, pero su mente está en otro lugar. No está enfocado en lo que realmente es importante. ¿Nosotros? No. Cristo. Él sigue diciendo, hay divisiones, ¿recuerdan? Hay sectarismos. Eso no ha cambiado. Lo llevan aún hasta la ordenanza entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, cuando se congregan, esto ya no es a comer la cena del Señor. Se supone que esa era la intención inicial. A eso llegaban a reunirse. Pero Pablo dice que después eso cambia. ¿De qué manera cambia? Él dice, porque al comer ya nos da los detalles de lo que está ocurriendo. Al comer, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Pablo dice, ¿qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? Los alabaré. En esto no los alabaré. Mis hermanos, Pablo está escuchando de la iglesia de Corintio que ellos están reuniendo. Que ellos están reuniendo supuestamente a celebrar la cena del Señor. Algo que es muy importante. Sin embargo, hay una actitud con la que ellos vienen a celebrar la cena del Señor. Una actitud, una manera de pensar. Ellos vienen con una manera de pensar cada vez que se congregan, cada vez que se reúnen. Y Pablo dice que no se reúnen para lo bueno, se reúnen para lo malo. Cuando tú vas a una fiesta, es muy diferente a cuando tú vas a una iglesia, ¿o no?
Se supone que cuando tú vas a una iglesia, hay características que muestran que tú estás en una iglesia. Y esas características son tomados no de lo que nosotros pensamos, sino de lo que las escrituras nos enseñan, que deben reflejar que somos una iglesia, diferente a lo que es una fiesta. Cuando tú vas a una fiesta, lo que se supone que vas a encontrar allí es comida, celebración entre personas y, bueno, alcohol muchas veces. Así que esas son dos celebraciones totalmente opuestas. ¿Por qué? Son dos celebraciones, pero ¿qué hacen que las celebraciones cambien? Las características. Las características. Bueno, mis amados, Pablo está diciéndoles a ellos que hay cosas y detalles que ellos están haciendo que no están dejando reflejar que son una iglesia y que por ende para esto se congregan. Para ellos, la cena del Señor, mis hermanos, se les había convertido en un rito. Se les convirtió en algo común porque generaba divisiones entre ellos. Es decir, que venían y se reunían, pero entre ellos habían grupos, los sectarismos, aquellos que eran de Pablo, aquellos que eran de Cristo, aquellos que eran de Pedro, aquellos que eran de Apolos, por su manera de pensar. Recuerdan, griega. Eso era lo que ellos hacían cuando se reunían. Entonces, cada uno lo que le importaba era ver cómo estaba su grupo y cómo estaban ellos. Pero los demás no les interesaban, pero estaban reunidos. Estaban juntos diciendo, somos iglesia. Pero aquí, no aquí, ni aquí. Donde realmente el Señor mira. El reflejo para lo externo es de adentro hacia afuera. Eso era lo que ellos estaban haciendo, mis hermanos. Las divisiones causaban que ellos no se acercaran entre ellos. Recuerden que habían discusiones. Y aún en medio de estas discusiones, ellos se acercaban y se congregaban para celebrar la cena del Señor. Eso es lo que nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 1, verso del 10 al 17, donde dicen que cada uno, Pablo les pide que por favor ellos tengan un mismo pensar, una misma actitud, que se reúnan entre ellos como hermanos. ¿Por qué motivo? Porque estos grupos lo único que hacían era grupos exclusivos. Se reunían y cada uno estaba allí mostrando que somos iglesia, aparentando que somos iglesia, pero en su corazón y en su manera de pensar, lo único que les importaba era ver cómo ellos y su grupo celebraban lo que ellos creían que era la cena del Señor. Así que Pablo les dice que ellos cuando se reunían como iglesia, lo único que estaban mostrando era ese espíritu de exclusividad. ¿Y sabes cuál es el problema por el cual ellos se reunían y celebraban de esta manera? ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada de la palabra de la cruz? Ellos no entendían la palabra de la cruz. A veces cuando nosotros llegamos al cristianismo, muchas personas en la iglesia piensan que porque Cristo nos ha redimido y nos ha dado un nuevo nacimiento, entonces todo acabó. Ya no hay un proceso. Y resulta que nuestro corazón, sí, nosotros fuimos, se nos dio un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Hemos nacido de nuevo, pero nuestra mente no ha sido informada. Y si nuestra mente no es informada de la manera correcta, lo único que nosotros vamos a hacer, somos salvos, pero en medio de la iglesia vamos a hacer estragos. Y vamos a empezar a adorar a través de las ordenanzas y los actos dentro de la iglesia, como nosotros pensamos y creemos. Por eso es que a nosotros nos cuesta leer tanto las escrituras. Y de hecho hay muchos creyentes que la menosprecian. La escritura no es el centro y es la única que nos deja ver a nosotros cómo Dios quiere ser adorado y cómo nosotros debemos acercarnos a adorarlo. Así que ellos estaban cometiendo un grave error.
ellos se estaban acercando a adorar al Señor en un acto que es santo, puro, de la manera que ellos pensaban. Somos amigos. Hay un grupo, acerquémonos, vamos de chéveres a la casa. Vamos a reunirnos a comer. Ay, no han llegado otros. No importa, reunámonos nosotros. ¿Trajiste comida? Sí. ¿El vino también? Comamos juntos. Así muchas veces. Tal vez no lo hacemos dentro de las iglesias. No ese es el comportamiento, porque aquí somos un poco más santos. Pero es nuestra actitud de nuestro corazón. No necesitamos hacer ese tipo de cosas. Es en nuestro pensamiento y en nuestra manera de actuar. Cuando entendemos el evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz, si entendemos esto, va a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver los actos que el Señor ha dado a su iglesia para adorarlo, del cual la cena es uno de ellos. Así que se congregaban para lo malo. Ellos eran probados en su autenticidad, fueron probados en su manera de congregarse y de unirse. Ellos fueron revelados en su pureza a través del verso 19. Dice, porque es necesario que entre ustedes hayan bandos a fin de que se manifiesten ¿quién? Los que son aprobados. ¿Entre dónde? Entre los mismos que están allí. Es decir, que habían verdaderos hermanos que entendían lo que significaba la cena del Señor. Y esto reflejaba que sí habían hermanos que querían glorificar al Señor de una manera correcta, aún en la cena, en la manera como se acercaban a adorar. Lo curioso es, mis hermanos, que cuando nosotros leemos estos textos, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasó, que yo estoy leyendo este texto y yo lo que estoy viendo de Pablo es una corrección, no es una condenación. Es decir, que la iglesia durante mucho tiempo ha cometido errores grandes en medio de la celebración, a la cual Pablo tiene que llamar la atención, y es gente salva. Esta era gente salva, pero que malinterpretaban y menospreciaban la cena del Señor. Así que estos hermanos se reunían para celebrar supuestamente la cena del Señor, pero lo único que hacían, la actitud que Pablo dice, es que ellos se reunían para satisfacer su glotonería. Por eso el verso 20 y 22 dice, por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es a comer la cena del Señor. Recuerden, características. ¿Qué hacían ellos? Porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Es decir, que esta gente se preparaba desde la casa y llevaba la comida a donde se congregaban. Es muy posible que ellos llegaran y llevaran el vino. Interpretaban tan mal lo que hacían que comían entre ellos y en el grupo, y esto era la cena del Señor. Y terminaban embriagándose, al punto que Pablo sigue diciendo, mis hermanos, ¿qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿Acaso no tienen sus casas para dedicarse a hacer lo que como familia debieran hacer? Cuando se reúnen a la iglesia, cuando se congregan, es para celebrar al Señor, no a ti. No se trata de ti. Esto no se trata de cómo tú te sientas. Esto se trata del carácter de Dios. Y eso es lo que Pablo está resaltando. Pablo está diciendo, ustedes no están adorando al Señor. Ustedes están complaciendo y deleitándose ustedes mismos. Porque su manera de pensar no estaba acorde con lo que Pablo les había enseñado. La palabra de la cruz la habían menospreciado tanto que ahora ellos se conducían como ellos pensaban. Y se les olvidó el motivo por el cual ellos fueron traídos ahí a la iglesia. Ese es el problema. Cuando nosotros llegamos y no nos llenamos de la palabra del Señor, nosotros empezamos a creer que la salvación que recibimos no la merecíamos, que nosotros no somos tan malos como pensamos, que nuestro pecado no es tan pecaminoso como creemos, y que Dios tiene el derecho de darme y perdonarme
porque yo soy su creación. Eso es sabiduría humana. Y eso estaba en la iglesia de Corintios, mis hermanos. Ustedes tienen que estar leyendo Corintios para saber que había una iglesia así, a la cual Pablo le dice hermanos. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? Él muestra que él no los alaba. Él dice, ¿no tienen casas para comer y beber o desprecian a la iglesia de Dios? Mi hermano, cuando tú te reúnes a celebrar la cena del Señor, ¿para qué te reúnes? ¿Qué se supone que hacemos? ¿Qué reflejamos cuando nos reunimos? Personas que han creído en qué? En la muerte, en la vida, en la muerte, en el derramamiento de la sangre de Cristo y en la resurrección. ¿Qué se supone que eso forma en nosotros? Una iglesia, una congregación, un grupo de personas, de hombres y mujeres que han creído en aquel que dio su vida. Y esto, ¿qué hizo en nosotros? Bueno, el Espíritu Santo renovó nuestro corazón y vino a morar en nosotros para ahora unirnos y recordarnos el valor de lo que es la cruz y de lo que recordamos las cenas del Señor. Cuando te sientas ahí a ver qué es lo que significa un pan y una copa. Pero ellos lo hacían por monotonía. Y así pasa en la iglesia. Nosotros somos cristianos monótonos. Así vivimos todos los días, mis hermanos. Pero ese no era el motivo de congregarse. El motivo de congregarse, mis hermanos, está en Juan capítulo 17, verso 21. En la palabra de Dios para todos. ¿Está en esta versión? ¿Sí? Mire cómo lo dice. Jesús está orando ¿por quién? Por aquellos que creerán. Ok, ¿esos quiénes son? Nosotros. Nosotros éramos pecadores, gentiles, que no buscábamos a Dios y que ni siquiera lo conocíamos. Jesús ora de esta manera por aquellos y él dice, Padre, Padre, te pido que todos los que crean en mí, ¿en qué iban a creer? En lo que él hizo en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y los míos. Cuando él derramó la sangre, cuando él resucitó y te dio vida a ti y a mí, mi hermano, ¿cierto? Íbamos a creer. Entonces, Cristo ora y dice, para que crean en mí y sean ¿qué? El creer en la cruz y en el mensaje del evangelio, mis hermanos, tiene que producir en medio de los salvos ¿qué? Comunión, unidad y relación entre nosotros. ¿Por qué? Por lo que sigue diciendo Cristo. Así como tú estás en quién, en mí, y yo estoy en ti, ¿qué te pido? Que ellos sean uno en quienes, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabes cuál es el problema? Para que el mundo pueda creer que Dios envió a Jesús, que tú creas que Dios está en ti a través de Cristo, por su Espíritu Santo. Hay cristianos que esto no lo creen. Dejamos la iglesia católica para venir a la iglesia cristiana y vivir de la misma manera. Lo único que cambiamos fue los principios. Ahora somos cristianos evangélicos, dicen por ahí. Pero se nos olvida que si Cristo mora en ti, no es solamente Cristo, es la Trinidad en ti. Y eso debe producir que tú te unas con tu hermano. Eso debe producir que tú creas y entiendas lo que estás celebrando. De hecho, eso debe producir una solemnidad en nosotros, porque no es cualquiera el que está morando. Por eso Cristo oró, y eso lo hizo posible cuando fue a la cruz del Calvario. O tú no estás aquí, mi hermano. Este es el reflejo de que Cristo consiguió en el Padre lo que le pidió. Y hoy tú y yo estamos aquí. Entonces, mis hermanos, este es el motivo para el cual nosotros nos congregamos. ¿Cuál? Cristo. Y esto le da paso a mi segundo punto, el mandato por el cual nos congregamos, que está en el verso 23 al 26. ¿Por qué es que nosotros
nos congregamos? ¿Cuál es ese mandato que nos envía a nosotros a congregarnos y celebrar la cena del Señor? Bueno, mis hermanos, el verso 23 al 26 dice de esta manera: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Mis hermanos, dicen que los estudiosos, los teólogos más conservadores, que es muy posible que esta sea la primera carta que se haya escrito antes de los evangelios. Así que ya Pablo le había dado instrucciones a la iglesia de Cristo en la manera como ellos debían adorarlo y cómo debían recordarlo, cómo debían recordar la muerte, el derramamiento de la sangre y la resurrección de Cristo. Por eso es que Pablo en Gálatas capítulo 1 verso 11, él dice, creo que no está ahí, ¿no? Lo voy a buscar rápidamente. Pablo dice en Gálatas de esta manera: Gálatas, ¿dónde estás? Ya lo encontré, no se me fue. Pablo dice en el capítulo 1, verso 11 dice: pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Así que el mismo mensaje del evangelio engrana con lo que Cristo mismo le enseñó a los discípulos en Mateo capítulo, eso fue en Mateo capítulo 26, versos del 26 al 28. Así que Cristo lo que está haciendo es mostrándonos a nosotros el objeto de por qué nos congregamos a celebrar la cena del Señor. ¿Cuál es el objeto? Cristo mismo. Por eso es que Pedro dice en el capítulo 1, en primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez y para siempre. Ok, Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos ¿a quién? A ustedes ante Dios. Y para esto, ¿qué hizo él? Sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que Pablo entendía muy bien. Él no tuvo que encontrarse con los apóstoles para poder entender el argumento que Cristo les dio a ellos en la celebración de la Pascua, donde la Pascua cambia a ser la cena del Señor. Y es ahí donde inicia todo este proceso, porque es Cristo levantando la copa al decir que esa copa, ¿qué es? ¿Qué significa? Esa tercera copa significa el pacto que hace Dios a través de Cristo con el hombre para darle la salvación que no les pudo dar todos los sacrificios que ellos ofrecían en el Antiguo Testamento, que lo único que hacía era ocultar el pecado, pero todavía la culpa estaba ahí. Ese era el motivo por el cual ellos serían perdonados. La celebración nunca se trató del hombre. La celebración siempre se trató de la manera en que Dios quería ser santificado, en la manera que tú y yo entendiéramos lo que significa Cristo y el valor que Él tiene. Así que Pablo recibió este mandato, mis hermanos, y lo recibió del Señor para enfocarlo e instruir la iglesia que ahora nacería. Pablo sabía, mi hermano, que tú y yo íbamos a estar en este tiempo por medio de lo que él había aprendido en las Escrituras. Pablo sabía que el Señor iba a salvar gente de toda lengua y de toda nación.
Pero Pablo también sabía que mucha gente dentro de la iglesia cristiana ignora. Son salvos. Hay verdaderos salvos, pero ignoran todo esto. Y cuando vienen a celebrar la cena del Señor, lo hacen con una actitud no de arrepentimiento ni de reconocimiento de lo que Dios ha hecho por ellos en la cruz, a través de Cristo. Por eso es que en el verso 25, Pablo, en la parte A, dice de esta manera: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado. Él dijo: señores, esta copa representa la sangre que horas después yo voy a derramar por ustedes, que ustedes no van a entender, pero que cuando venga el Espíritu Santo de Dios sobre ustedes, van a entender por qué. Porque Él los llevará a toda verdad. ¿Ustedes creen que la única verdad que hay es la cruz de Cristo? No, mi hermano. La cruz de Cristo es el mensaje para salvar, pero el evangelio es mucho más amplio. Es solo una parte. El evangelio es la obra del Espíritu Santo en medio de hombres pecadores. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo de Dios, que es santo, more en cuerpos de hombres pecadores? Y aún así tú lo puedes adorar en tu cuerpo y yo predicar en este cuerpo de pecado. Porque Él nos enseña toda verdad. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo? A valorar esa salvación que tienes y que yo he recibido también. A no menospreciar la sangre de Cristo. A dejar de lidiar o a lidiar con nuestra manera de pensar tan pagana, tan centrada en este mundo, tan centrada en mí. Miren, mis hermanos, es increíble que la gente piense que todo lo que recibe le pertenece. Eso es increíble. Cristianos, yo no estoy hablando de la gente de afuera. Cristianos creen que sus vidas le pertenecen. ¿Qué Biblia lees? Porque tu propia vida no te pertenece si eres creyente, verdadero y genuino. Si has sido elegido. Esto le pasaba a la iglesia de Corintios y eso le pasa a la iglesia de hoy día. Sigue diciendo Pablo: ¿para qué nosotros venimos o por qué les recuerda a ellos lo de la muerte y la resurrección de Cristo? Porque nosotros debíamos recordar todas las veces que celebráramos esto, la muerte de Cristo en memoria de Él. En memoria de Él nosotros deberíamos recordar. La parte 25b sigue diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Mi hermano, cuando tú vienes realmente, ¿eres consciente de lo que fuiste salvado? ¿Realmente tú eres consciente de que tú fuiste salvado de la ira de Dios por causa de tu pecado y el mío? Que el hecho de estar ahí sentados hoy, lo único que nos dice y nos recuerda es la gracia tan inmensa del Dios que tenemos, la compasión y la misericordia. Realmente Dios es manso y humilde, mis hermanos, de corazón. Él es manso y humilde, porque le tiene paciencia a una iglesia que se parece mucho al pueblo de Israel en el desierto. Hoy día, los cuales fueron quedando paso a paso en el desierto, porque no entendieron su día de salvación, ni quién era su reposo. No solamente era recordar la muerte de Cristo, sino también el verso 26 nos dice que nosotros, cuando levantamos la copa, cuando levantamos el pan, perdón, y la copa, nosotros estamos proclamando el evangelio. ¿Acaso no es el evangelio lo que nosotros estamos celebrando? ¿No es la muerte de Cristo en la cruz? ¿No es el derramamiento de su sangre? ¿No es el perdón de nuestros pecados y la resurrección en gloria que permitió que el Espíritu Santo de Dios viniera a darte nuevo nacimiento cuando tú y yo no lo deseábamos y no lo queríamos? Eso es lo que Pablo está diciendo que nosotros debemos hacer. Por eso es que nosotros creemos en fe, no por vista.
Yo creo que tú eres mi hermano por fe, porque la Biblia me envía a creerlo, pero el Espíritu Santo dice que Él nos da convicción de que somos hijos de Dios. Si Él me da convicción de que soy hijo de Dios, entonces también me tiene que dar convicción de que tú eres mi hermano. ¿O no? Es la verdad. Actuamos, caminamos y nos movemos en Él, en el poder de su Espíritu. La cena del Señor, mis hermanos, es el símbolo de sacrificio más hermoso, sublime y bello, porque allí encontramos y vemos el amor y la comunión fraternal entre hermanos. ¿Saben qué hizo Cristo, mi hermano, cuando muere en la cruz del Calvario y que te mora a ti? Unirnos a ti y a mí en un solo cuerpo, como uno solo, mi hermano. Cuando tú y yo venimos a la iglesia, mi hermano, no es tan importante lo que tú pienses, ni lo que yo piense. De hecho, no importa lo que tú y yo pensemos. Importa lo que Él nos enseña a través de su palabra. Cuando nosotros estamos reunidos, mis hermanos, como iglesia, tú estás pensando en tu hermano. Porque los corintios no se esperaban para celebrar supuestamente la cena. Cuando tú estás sentado ahí escuchando, ¿en qué estás pensando? ¿Dónde está tu mente? ¿En Cristo? Mira, mi hermano, lo que Pablo está haciendo en Corintios no es condenando a la iglesia. Lo que Dios está haciendo a través de Pablo no es condenarla, es darle esperanza, es llamarle la atención para que se vuelvan de su manera de presentarse delante del Señor. Porque lo que viene después es fuerte. Son salvos, mis hermanos, pero lo que viene después es fuerte. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos congregamos para celebrar la cena del Señor? El tercer punto y último. Reconocer y arrepentirnos. Verso 27 al 32 dice de esta manera: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, ¿qué va a pasar con él? Será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, por lo que les acabo de decir, por lo que Cristo me entregó, por lo que yo les recuerdo, por lo que Él celebró con los apóstoles y me enseñó a mí, por lo que Él me recordó a través del pacto de la sangre y el cuerpo en el pan. Por ese motivo, dice Pablo, es tan serio, tan santo, tan sublime, que Pablo dice: por tanto, esto debería producir que se examine cada uno a sí mismo. Y entonces, después de que lo hayan hecho, coman del pan y beban de la copa, porque el que come y bebe sin discernir, sin entender, sin comprender lo que está haciendo, ¿qué es lo que está haciendo? Bebe y come juicio para sí porque lo está haciendo incorrectamente. Por esta razón, dice Pablo, hay muchos débiles, hay muchos enfermos, y llega hasta una parte que es bastante dura y dice que muchos duermen. Esa palabra dormir es un eufemismo, es una palabra que suaviza la palabra para decir que mueren. Ustedes recuerdan Ananías y Zafira. Muchos se hacen problemas si son salvos, si no son salvos. La Biblia no lo muestra. La Biblia deja para que nosotros pensemos a ver qué piensa el hombre. Pero ella no es clara. Pero la realidad es que no dice que fueron condenados. Dice que Dios trajo juicio sobre la iglesia por el comportamiento. Yo no puedo decir que ellos hayan sido condenados o no, por el juicio que yo vea. Yo lo que estoy viendo es que Dios está santificando a su iglesia. Y lo hizo de una manera dura. A nosotros nos parece duro lo que Dios hizo con Ananías y Zafira, porque como nosotros no entendemos la santidad de Dios, lo que implica el que tú y yo estemos aquí. Pero cuando la iglesia inició, Dios iba a dejar su nombre en alto, porque Él no es mentira, Él es verdad.
Y de hecho dice que fue el Espíritu Santo. Murió uno por mentiroso. Y al ratico llegó el otro y ¡pum! Dice que el Espíritu Santo, el Espíritu que te mora. Por eso deberías prestar atención cuando adoras al Señor. Porque muchos están enfermos, muchos duermen y muchos son débiles. No entienden. Comer eso indignamente hablaba de la manera tan inadecuada que ellos lo estaban haciendo. Para ellos era algo común. ¿Para ti qué representa? Es como comerte un pan y tomarte un vino. Eso lo puedes hacer en la casa fácilmente, pero no tiene la misma representatividad que cuando se reúne el cuerpo. Otros que piensan como tú y que tienen debilidades como tú, que el Señor está sosteniendo y los ha traído para mostrar su gloria. Que fueron salvados de la misma manera que tú y yo. Estos hermanos tenían una actitud indiferente, mis hermanos, ante la cena del Señor. La cena se convirtió en algo mecánico, una comida como cualquiera, y eso producía una actitud arrepentida, una actitud de no arrepentimiento. Mira, mi hermano, si tú no pasas tiempo en la palabra y dices que eres cristiano, pero no lees las escrituras, no tienes comunión con las escrituras, ¿sabes qué va a pasar? Que tú te vas a volver insensible. Porque lo único que te da sentido de vida es el evangelio. Lo único que te da valor es el evangelio. Por eso nosotros nos enfocamos tanto. Lee la palabra del Señor. Lee la palabra del Señor, porque ella es la que te muestra tu salvación en Cristo y el valor que Él tiene. Si no lo haces, corres el riesgo de volverte un insensible, un amargado, o no ser salvo. En el peor de los casos. Por eso Juan dice, si tú has nacido de nuevo, si realmente entiendes esto, Juan dice de nuevo, tú y yo pecamos y estamos hoy en pecado. Y si nos vamos a presentar delante del Señor a tomar la cena, ¿qué tenemos que hacer? Primera de Juan 1:9 dice, confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que está haciendo la iglesia de Corinto. Él no la está condenando, Él la está disciplinando para enseñarle lo santo que es. ¿Sabes para qué? Porque muchos están durmiendo, así como Ananías y Zafira, y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Nos daremos cuenta cuando estemos delante del Señor. Todas las barrabasadas que nosotros hacíamos delante del Señor y Él pasaba por alto en su santidad, por el gran valor de su Hijo. Todo lo que nosotros pensábamos que era cierto. Pero no solamente la comían indignamente, sino que el verso 27 dice, ahí mismo que ellos, si no lo hacían correctamente, íbamos a ser culpados. Dice, será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Será culpable de venir a la mesa del Señor en pecado, no reconociendo la santidad de lo que estás haciendo. Así que, ¿qué íbamos a acarrear? Si no nos arrepentimos, juicio. No para condenación, mi hermano, porque eso es lo que el texto no dice. El texto no está diciendo que Dios nos va a condenar para enviarnos al infierno. Es juicio para reprensión y disciplina de la iglesia. Eso debería producir, estas solas palabras deberían producir que nosotros nos examináramos, dice Pablo. Que sometiéramos a prueba nuestro corazón. ¿Qué estás pensando del evangelio en este momento? ¿Qué estás pensando acerca de Cristo? ¿Qué estás pensando acerca del Dios que te salvó? ¿Qué estás pensando de lo que estás viviendo en tu vida? Ten cuidado, porque si tú y yo nos quejamos, la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8 que todas las cosas para el creyente cooperan para bien, sean buenas, sean malas. Y a veces nosotros nos atrevemos a quejarnos de lo que estamos viviendo y es necesario para nosotros. No queríamos ser santos.
¿No queríamos ser santos? Eso es lo que el Señor permite para santificarnos y purificarnos. El sufrimiento. Bendito sufrimiento de Dios. Se nos concedió el ser, el creer en Cristo. También se nos concedió el que sufras por su causa. Ahora, ellos no estaban discerniendo su propio pecado, no estaban revisando sus vidas, no estaban revisando su comunión con el Señor y no estaban confesando sus pecados. Por eso era que tomaban esa comida tan común, les pareció chévere. Es que uno a veces, mis hermanos, cuando llega al cristianismo, se acomoda. Es que soy salvo, ya no necesito más, porque ya tengo la salvación. Mi hermano, los judíos también pensaban lo mismo. Y Cristo, el mismo Dios, tuvo que venir a decirles, no, es necesario nacer de nuevo, de arriba. Le dijo Jesús a Nicodemo. Nosotros debemos discernir correctamente, mis hermanos, la santidad de Dios en la comunión que Él nos permite tener al celebrar la cena del Señor. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, un capítulo antes, verso 17. Puesto que el pan es uno. Ahí vamos bien, ¿cierto? Nosotros, que somos muchos, ¿qué somos? Un cuerpo, mi hermano, porque todos participamos de aquel mismo pan. ¿Qué representa ese pan? El cuerpo de Cristo. Así que cuando tú y yo comemos de ese cuerpo, ese pan, ¿qué estamos diciendo? Que tú y yo somos uno solo, porque eso fue lo que Cristo oró al Padre. No somos independientes, mi hermano. No somos llaneros solitarios, porque Él salvó a hombres y mujeres pecadores para que vinieran a adorarle y a exaltarle y a recordarle de que ellos no eran merecedores de lo que han recibido, sino que a través de la cruz del Calvario, de esa bendita cruz donde Cristo murió y derramó su sangre, fue el pago de tu culpa y de la mía. Eso debe unirme contigo y debe hacerme un solo cuerpo. Por eso somos una familia donde tenemos un Padre. Por eso nos llamamos hermanos. Y para ir cerrando, Hebreos 10:29 dice, cuando no valoramos la santidad de Dios en lo que celebramos, dice el escritor de Hebreos, ¿cuánto mayor castigo piensa ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Mi hermano, los versos 30 a los versos 32 nos hablan a nosotros de lo que Pablo está llamando la atención cuando somos juzgados por no discernir, por no probar nuestro corazón, por no presentarnos delante del Señor y revisar nuestras vidas. ¿Qué ocurre? Dice el texto, el verso 30, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero él dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente, en el verso 29, el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. ¿De qué manera, Vladimir? Pues bueno, muchos están siendo debilitados, otros están enfermándose y otros están muriendo. ¿Por quién? Por el mismo espíritu que le dio muerte a Ananías y Zafira en la iglesia. Pero dice Pablo, si nosotros discerniéramos, si nosotros nos probáramos, si tan solo fuéramos conscientes de nuestra manera de vivir antes de tomar el cuerpo y la sangre del Señor en símbolo, nosotros, dice en el verso 31, nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero como muchos no lo hacen, entonces el verso 32 dice, pero cuando somos juzgados, ¿por qué? Porque Dios enferma, Dios debilita y Dios quita. No para condenación, sino como disciplina de la iglesia. Entonces Pablo dice, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Mi hermano, lo que el Señor nos quiere decir es, ¿tomas en serio la cena del Señor?
¿Valoras la santidad de Dios cuando estás celebrando esta conmemoración? Si tú no lo haces y tienes problema para hacerlo, si no has sido capaz, sabes que tú puedes ir en este momento al Señor y decirle: Señor, permíteme entender lo que significa el cuerpo y la sangre. Permíteme, Señor, en mi corazón que yo pueda adorarte y santificarte al hacerlo, y que esto produzca en mi corazón no solamente que pueda ser quebrantado, sino que también yo pueda alegrarme, porque cuando yo estuve muerto, tú viniste a darme vida a través de la misma sangre, y no solamente me perdonaste mis pecados, me pusiste delante de un trono, me diste entrada al trono de la gracia, sino que ahora me has dado salvación y vida eterna en Cristo. El Señor quiere, mis hermanos, que honremos su muerte y confesemos nuestro pecado para no ser juzgados, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Por eso nosotros debemos examinarnos hoy a nosotros mismos y arrepentirnos de nuestro pecado. Es tiempo de hacerlo en medio de la iglesia. El mismo que nos sostiene para salvación es el mismo que nos sostiene en medio de la disciplina para salvarnos también y ayudarnos a ir en gracia, ayudarnos a glorificar su santo nombre. Para concluir, ¿por qué nos congregamos? Nos congregamos, mis hermanos, para tener una actitud de honra, presentando nuestro corazón delante del Señor en humildad, como un solo cuerpo, en fraternidad y hermandad, en amor por el sacrificio que Cristo produjo en nosotros como Salvador y Redentor. Cuando nos reunimos, nosotros recordamos que lo que hacemos en unidad como iglesia, cuando fuimos llamados por Dios en Cristo, lo hacemos para santificar la iglesia. El nombre del Señor lo hace para santificar a Cristo a través de recordar la memoranza de lo que Él hizo por nosotros. Y lo hacemos como cuerpo. Por eso el verso 33 dice: así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, ¿qué deben hacer? Espérense que unos a otros. Y si alguien piensa que este versículo le da pie, pero Vladimir, ahí Pablo está diciendo que podían comer, que podían llegar y comer y beber lo que estaba diciendo antes. No, lea el versículo que sigue. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Esto lo vivían haciendo. Pablo los condena para decirles: ¿se van a ir al infierno? No. Pablo los corrige, porque nosotros tenemos la tendencia de llegar a Cristo a imponer lo que pensamos, porque no leemos. Pero si leemos y basamos nuestra vida en las Escrituras, el Espíritu Santo nos va a corregir, nos va a instruir, va a informar nuestra mente y nos va a enseñar a adorarnos, a cumplir lo que dice Romanos capítulo 12, a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable para nuestro Señor. Es así. Debemos meditar en su palabra, mis hermanos. Debemos meditar en la vida, el sacrificio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Examinando nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Reconociendo tu pecado, si tienes pecado, lo cual es así, todos lo tenemos. Vivimos en un cuerpo de pecado, mi hermano. Pidiendo perdón, perdonando a mi hermano y viviendo en comunión los unos con los otros. Porque esto fue lo que Cristo alcanzó para nosotros, unidad. No hay tal cosa. Mira, mi hermano, con esto cierro, pero no hay tal cosa como el hecho de lo que viven haciendo las personas cristianas, menospreciar su iglesia. La iglesia eres tú. No hables mal de su novia. Cuando tú hablas mal de la iglesia, estás hablando mal de ti, de mí.
Cuidemos lo que decimos, porque Él pagó y dio su vida por cada uno de ustedes y por mí. Esa es la iglesia. Él nos unió para amarnos y para decirnos, tu pecado no es problema. Yo ya lo pagué. Pero mira la cruz, para no llevar la culpa que llevas cuando no la miras. Así que hoy puedes mirar tranquilamente la cruz. ¿De qué manera? Celebrando la cena del Señor. Y antes de tomar el pan y la copa, reflexionemos por un minuto y pensemos si realmente yo santifico al Señor. Reflexionemos cómo está nuestra vida. Reflexionemos la bondad y la misericordia que Él ha tenido para con nosotros hoy, aquí. Y el privilegio que tenemos, mis hermanos, de ser creyentes, de tener una iglesia que nos ama, de tener hermanos no perfectos que se van a equivocar, pero con los cuales, si tú oras por ellos, Dios los va a usar y los va a llenar con su Espíritu Santo para que Él mismo use a esa persona para ayudarte a crecer en Cristo, para que no pienses que estás solo. Él te ha dado una iglesia. Pongámonos en pie. Quiero invitar a don David y a Juan Pablo. Mis hermanos, cierra tus ojos y medita un momento pensando cuánto fue el costo de tu salvación y con qué tú lo podrías comparar aquí en el mundo. ¿Con qué podrías tú comparar la salvación que has recibido en Cristo? ¿Con qué? Dime con qué. ¿Con qué cosa creada en esta tierra podrías tú comparar la salvación del Señor? Si nosotros somos conscientes y sinceros en nuestro corazón, no hay nada, porque el valor de tu salvación y la mía fue Cristo, su Hijo, Dios mismo, muriendo para darte a ti la salvación, la dignidad y el valor que el mundo no te pudo dar, ni que la sabiduría humana puede dar. Así que hay gran valor en Cristo. Cristo es hermoso. Bendito Cristo. Bendito sea el Señor que nos tuvo tanta compasión, misericordia y bondad, que nos ha permitido celebrar este día. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero Pablo no lo deja ahí, él nos da esperanza. Espíritu Santo, gracias. Tanto, por lo que les acabo de decir, dice Pablo, por el valor que tiene el sacrificio de Cristo en la cruz. Examínese cada uno a sí mismo. Y entonces, examínate, prueba tu corazón, mi hermano. Ten tranquilidad el día de hoy, es de tu Señor, no es tuyo. Tu vida le pertenece a Cristo, no es tuya. Ten tiempo de tranquilidad en este momento y examina tu corazón. Piensa cómo estás viviendo, cómo estás delante de tu Señor. Y si tú ves que tu vida está tan desviada, que tu vida está tan afrentada por el pecado, recuerda que no hay ningún pecado que el Hijo del Hombre no pueda perdonar. Él recuerda que somos solo carne, que somos débiles, que somos pasajeros, que somos como la flor que está en el campo, que hoy está y mañana ya no, porque se marchita. Esa es tu vida y mi vida. Pero Cristo es eterno. Hoy puedes ponerte a cuentas con tu Señor para decirle que te ayude a vivir la vida santa que en tus fuerzas tú no puedes. Hoy puedes acercarte al trono de la gracia, al trono de Dios el Creador. ¿Para qué? Para hallar oportuno socorro. ¿Has pensado que tu pecado no puede ser perdonado? ¿Has pensado que realmente la culpa va a ser para toda la vida? No. El Señor nos enseña que Él llevó nuestras iniquidades en la cruz del Calvario.
Iglesia, la comunidad. Mira a Cristo, mira su bondad, mira su compasión. No mires tus fuerzas ni tus capacidades. No te mires a ti. Mira al Señor tu Dios, que dio a su Hijo para acercarte a Él. Y Pedro dice que Él nos acercó a Dios. Y hoy recordamos esto. Oh Señor, examina los corazones de tus hijos en esta mañana y pruébalos. Pero también concédenos el privilegio a través de tu Espíritu Santo, de que nosotros podamos examinar nuestro corazón y probarnos para no ser juzgados por ti, sino que nosotros nos juzguemos en nuestro corazón y nos acerquemos al trono de la gracia y reconocer, hemos pecado contra el Señor y nuestra vida no es perfecta, pero nos acercamos a aquel que la puede perfeccionar en santidad.